una llamada robótica que está circulando en el estado de Nuevo Hampshire, en la que una voz similar a la del mandatario pide a los votantes no acudir a las urnas durante las primarias del martes 23 de enero. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, negó categóricamente, quise decir categóricamente, que la voz perteneciera realmente al presidente Biden y llamó la atención sobre los desafíos que representarán las nuevas tecnologías de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Es importante que te guardes tu voto. Votar este martes solo facilita a los republicanos su intento de volver a elegir a Donald Trump, se escucha en el audio. Y bueno, precisamente para hablar de estos temas, todos tienen que ver obviamente con Estados Unidos y las próximas elecciones presidenciales. Tenemos vía telefónica al consultor político y profesor de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España, a Aldo de Santis, a quien agradecemos de antemano que haya aceptado nuestra invitación a Agenda Éxitos. Aldo, le saludamos, Unai Amenábar y quien le habla, Albani Lozada. Bienvenido a Agenda Éxitos. Muchísimas gracias a ti, Albani y Unai, y a todos tus radioescuchas. Oh, muchísimas Encantado gracias a de usted. saludarles. Muchísimas gracias a usted. Por cierto, ese DeSantis no tiene nada que ver con el gobernador de Florida. No son. Lamentablemente no tiene nada que ver con Ron DeSantis. Pero dije, bueno, amor, es muy común el apellido. Mire, No ¿cómo se sé. está viviendo este proceso, sobre todo ahora tras la salida de DeSantis, que pareciera que todo queda entre Donald Trump y Nikki Haley? Y pareciera que eso amplía aún más la brecha entre Trump y los demás competidores o esta competidora. Sí, sí, sin duda. Ron DeSantis sorprendió con el retiro tan pronto, porque contra los pronósticos que decían las encuestas, en el caucus que se hizo, que fue el caucus de Iowa, él quedó segundo y las encuestas lo ponían tercero. A pesar de haber quedado segundo y haber sacado 9 delegados, que es prácticamente la mitad de los que sacó Donald Trump, que son 20 delegados, como el sistema norteamericano no es de elección directa, sino de colegios electorales. Y así pasa también en las primarias internas de cada partido. Necesitan una cantidad de delegados que le dan los estados. Pero lo que no sorprende es que lo que sorprende, perdón, es que Ron DeSantis se haya retirado ya, a pesar de haber quedado segundo, y también sorprende que haya apoyado directamente a Donald Trump, porque, como sabemos, Donald Trump y Ron DeSantis no tenían una mejor relación, y las primeras declaraciones de Donald Trump, una vez que Ron DeSantis renuncia, fueron: ya no tendremos que escuchar el nombre de Ron Demonio de nuevo. Oh, Dios mío. Evidentemente, Donald Trump trata de ser siempre el hombre que marca la agenda política, incluso con sus propios aliados. Mm. Incluso a pesar de haber recibido el apoyo directo, como llaman en Estados Unidos el endorsement, aún así la primera respuesta fue patearlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque le habla a su público, está haciendo campaña electoral directa al voto duro republicano, a ese voto que no veía en Ron DeSantis un contendor que represente esos valores que Trump reivindica. Mm. Entonces, lo que tenemos que entender es que Donald Trump ya está en campaña presidencial, no de primarias republicanas, sino directamente contra Joe Biden. Y creo que esa propuesta que le hacen sus asesores es la propuesta correcta si desea ganar la carrera de presidencial. Nikki Haley es una candidata formidable y va a ser Ujú. una rival interesante porque hay parte del status quo, de la maquinaria política del Partido Republicano, que no acepta a Donald Trump como un verdadero republicano y se van a volcar a apoyarla. Pero lo cierto es que en el voto popular de las personas, vamos a llamarlos inscritos de a pie, ese militante de base del Partido Republicano, pareciera que Donald Trump tiene asegurada su victoria, a pesar de que solamente llevamos una elección, teniendo la segunda hoy, por cierto. Hoy tenemos la segunda, y En New Hampshire, ¿no? esto en New Hampshire. Hoy tenemos la segunda, y la expectativa es que Donald Trump vuelva a sacar, ahora más que nunca, más de la mitad de los delegados. Probablemente saque entre el 60 y el 70% de los delegados. Alta popularidad de Donald Trump. Ahora, Haley, ¿cómo están las encuestas? ¿Qué se dice de ella? Digamos, ¿cuáles serían sus principales atributos, ¿no? Políticos, como para ser una fuerte candidata también allí.
Sorprendentemente, Nikki Haley se esperaba que ella no durara tanto. Se esperaba un poco de Mike Pence, el ex vicepresidente de Donald Trump, que se retiró previamente. Nikki Haley se ha logrado fortalecer dentro del ala moderada del partido. Ella fue la representante, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el gobierno de Donald Trump. Sí. Y antes que es algo que llama la atención, pero también fue gobernadora de Carolina del Sur. Es decir, no es una persona de simplemente carrera diplomática, sino que ella fue gobernadora del estado de Carolina del Sur durante más de 7 años. Es decir, es una persona que tiene experiencia, fue miembro de la Cámara de Representantes, es decir, del Congreso, desde el año 2005, tiene muchísimos años en política, es una mujer relativamente mucho más joven que los contendores Biden y Trump. Ella tiene 52 años. Y lo cierto es que sería una bocanada de aire fresco para el Partido Republicano que ella fuese la candidata. Pero lo cierto es que por mucho que las encuestas sorprendan con ella en un tercer lugar, ahora la tiene aún más difícil porque los votos de Ron DeSantis no se van a ir hacia ella. Claro. Más de la mitad de los votos de Ron DeSantis muy probablemente vayan a Donald Trump y va a fortificar su posición. Uno lo que le llama la atención, Aldo, estamos conversando con Aldo DeSantis, consultor político, profesor de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. Lo que llama la atención es que pareciera como que no hay generación de relevo en esos dos partidos, ¿no? Siguen estando dos octogenarios al frente de las candidaturas. Y uno no sabe también, y adicionalmente te pregunto, si estos triunfos tempranos, podríamos decir, de Trump, además con porcentajes importantes, pone más complicado cualquier proceso judicial contra el expresidente. O sea, pareciera que eso lo va apoyando a él en la medida que avanza el tiempo y gana elecciones y gana caucus, que tener una decisión de tribunales adversa pasa como más complicado, ¿no? Sin duda, y una de las cosas que esto va a forzar es que tenga que intervenir la Corte Suprema de los Estados Unidos para evitar que un proceso electoral influya en el electorado, porque dentro de la Constitución de los Estados Unidos no existe los procesos de inhabilitación. O sea, no existe esa figura de que usted no puede ser electo para un cargo público si tiene una condena. Perfectamente el expresidente Donald Trump podría ser condenado, y si esos delitos por los que es condenado no son delitos contra la estabilidad del Estado democrático, sino que son delitos por otro tipo de acusaciones que tiene. Tiene acusaciones de todo tipo, tiene acusaciones de fraude fiscal, tiene acusaciones de contratación de acompañantes femeninas, que fue una de las más famosas del año pasado, Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Exactamente. Entonces, cualquiera de ellas no lo inhabilitaría, no existe esa figura. Él podría ser condenado, él podría estar incluso en prisión cumpliendo condena, y al ser electo presidente tendría que el servicio secreto ir por él a la cárcel donde se encuentre y sacarlo para llevarlo a la Casa Blanca. Porque los constituyentistas tengan en cuenta que la Constitución de los Estados Unidos tiene algunas pocas enmiendas, pero sigue siendo la Constitución que hicieron lo que ellos llaman los Founding Fathers, los padres fundadores. No se imaginó que una persona que estuviese en la cárcel podría ser electo presidente de los Estados Unidos. Entonces, ante esa situación, la Corte Suprema tendrá que intervenir porque ya hay un tribunal, y esto es muy importante, que ha dicho que si se consigue culpable de un delito a Donald Trump, una Corte Suprema, que es la Corte Suprema del Estado de Luisiana, no podría entrar en los ballots de ese estado. ¿Qué es el ballot? El ballot es la papeleta, la boleta electoral. Y quien tiene competencia sobre esa boleta electoral es el gobernador de ese estado, por orden de la Corte Suprema de ese estado. Tengan en cuenta que los Estados Unidos es una confederación de estados, no es un solo estado. Entonces tiene normas y leyes que son estadales, no estatales. Exacto. Entonces hay algunos estados que podrían complicar la nominación de Donald Trump. Y estaríamos abriendo un nuevo juego político nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto, estamos súper atentos, muy interesante. Y las elecciones son en noviembre, ¿cierto? De este año. Las elecciones son en noviembre, pero el 4 de junio tenemos ya
el candidato del Partido Republicano. Correcto. Muy probablemente el candidato del Partido Demócrata vaya a ser Joe Biden, pareciera no tener contendor. No hay una generación de relevo, como ustedes bien han dicho. Sí. Y lo cierto es que la economía va a marcar la pauta de cuán cerrado puede ser la diferencia entre Biden y Trump. Si ustedes me preguntan si las elecciones fuesen hoy, Donald Trump ganaría las elecciones en los Estados Unidos. Pero la eso es señora hoy. Kamala Harris está como desvanecida, ¿no? Como que Sí. desapareció, se desinfló la presencia de Kamala Harris, que Absoluta- era una figura que parecía como muy absolutamente. importante al principio del gobierno de Biden y se desvaneció. Sí, las expectativas que había con No ella, pues recibió nada de eso se respaldo. cumple. Claro, No. claro. Ujú. No recibió el respaldo ni de siquiera de su propio partido y tampoco tuvo el poder dentro del Senado o del Congreso para avanzar en leyes, lo que significó que desvaneciera su poder y lamentablemente o positivamente, no estoy seguro, no estoy seguro, ciertamente, lo cierto es que no hay relevo en el Partido Demócrata y muy probablemente Biden sea anunciado como el candidato demócrata. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a Un nuestro placer a ustedes, invitado hasta muchísimas ahora. gracias. Muchísimas gracias a la profesora. Aldo de Santis, Correcto. consultor político y profesor de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, en España. Bueno, momento de hacer la pausa musical. Escucharemos buena música a través del Circuito de Éxitos y ya volvemos con mucho más. Ahora sí esperamos tener a Efraín Sabarce, periodista deportivo, para hablar de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, así que no se lo pierdan luego de esta pausa musical aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.